Saludos cordiales, me es grato dirigirme en esta oportunidad con la finalidad de dar inicio a esta disertación titulada Derechos Humanos y Envejecimiento, recorrido histórico en América Latina y el Caribe, teniendo como subtítulo Envejecer con derechos, voces, luchas y progresos. Equipo conformado por Graterol Deiris, Orbeta Maigualida, Reyes Gloimar y quien tiene el gusto, Carmen Castro, siendo un requerimiento del seminario Gerontología y Trabajo Comunitario, facilitado por la doctora Maica Bravo del Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Inicio citando a Flores y Navarro, año 2025, quienes sostienen como un gran logro la esperanza de vida que sobrepasa las 7 décadas en la mayoría de los países latinoamericanos. Ante ello, la gerontología enfatiza que hay una necesidad de que estos años sean vividos en dignidad. De allí la importancia del cumplimiento y garantía plena de los derechos de las personas mayores. Todo ello desde una formación, desde valores, desde la necesidad de este grupo y el manejo sobre todo de los documentos regionales que amparan estos derechos. Sobre las consideraciones anteriores surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los avances más significativos que se han logrado en la región en cuanto a protección y promoción de los derechos de las personas mayores? ¿Y qué proyecciones y recomendaciones se pueden establecer para asegurar que las personas mayores en América Latina y el Caribe envejezcan con pleno goce de sus derechos? De allí la realización de esta perspectiva histórica regional, destacando el compromiso de las naciones con los derechos ante la defensa y protección de las personas. Es decir, una mirada retrospectiva donde se señala la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, llevada a cabo en Colombia en el año 1948, un documento que destaca en su artículo 16 la vejez y el derecho a la seguridad. Continuando así el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como el Protocolo de San Salvador, año de 1988, el cual establece en su artículo 7 la protección a las personas mayores. En este orden, la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe, también conocida como el Plan Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, año 2003. En su artículo 26 resalta la necesidad de impulsar la elaboración de una convención sobre los derechos humanos de las personas de edad. Asimismo, resulta oportuno y necesario hablar acerca de la Declaración de Brasilia en el año 2007 y la contribución que realizó a la Comisión del Desarrollo Social del Consejo Económico y a las Naciones Unidas. Debe resaltarse que este documento refirió la preocupación por falta del apoyo en lo relacionado a los derechos que amparan a la población mayor a nivel mundial. Hizo también un especial énfasis a las personas que habitan en la región latinoamericana y la necesidad de derechos y de garantías que los amparen. En este mismo orden y dirección se tiene que para el año 2012 la Carta de San José sobre los derechos humanos de las personas mayores de América Latina y el Caribe estableció la tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y realizó una contribución donde se consolidaron los derechos de las personas con la finalidad de elaborar un instrumento en la región latinoamericana. El mismo se materializó en la protección de los derechos humanos de las personas mayores hasta el año 2015, siendo uno de los tratados con contribuciones y aportaciones destacadas sobre los derechos. Vale acotar que entró en vigencia en el año del 2017. Es necesario resaltar que entre los derechos de protección al adulto mayor que fueron consolidados por este documento se encuentran en el artículo 16 la importancia de la dignidad a la vejez, en el artículo 7 de cómo cada adulto mayor debe permanecer en independencia y autonomía, en el artículo 11 el derecho a consentimiento libre en la salud, en el artículo 12 la importancia de recibir cuidados a largo plazo, en el artículo 16, velar por su privacidad. El artículo 17
sobre seguridad social. En el artículo 19, el derecho a la salud articulada. Asimismo, debe mencionarse que por primera vez se hace mención a la medicina tradicional, alternativa y a la complementaria. También se resalta el término gerontológico envejecimiento activo y se hizo una mención a la salud sexual de las personas mayores. También se exhorta a la mejora nutricional de sus requerimientos alimenticios. Buenas tardes, les habla Maigoli Orbeta, médico veterinario. Para continuar con el seminario, les voy a hablar sobre la quinta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. La misma fue organizada por la CEPAL y el gobierno de Chile en diciembre del 2022. Representa un hito fundamental en la agenda regional sobre envejecimiento al constituir la primera región en realizar un examen y evaluación exhaustiva del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento luego de 20 años de su adopción. En ella se destaca la aceptación del envejecimiento demográfico como fenómeno central, el potencial de las personas mayores y la promoción de un envejecimiento saludable. Como objetivos y alcances de esta conferencia, que se reúne cada 5 años, permite examinar los avances, identificar desafíos, formular recomendaciones y establecer prioridades en materia de envejecimiento y derechos de las personas mayores. El encuentro fue realizado en modalidad híbrida. Tuvo como objetivo central evaluar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores, determinar las acciones claves para ampliar la protección en sus derechos y fortalecer los marcos normativos e institucionales en los próximos 5 años. Además, se buscó promover la cooperación regional y el compromiso de los estados para implementar políticas más exigentes y efectivas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Este documento orienta sus políticas a la inclusión, a la participación, a la solidaridad intergeneracional y a la erradicación del edadismo. En cuanto a la Declaración de Santiago, los principios y compromisos clave, la misma fue aprobada al cierre de la quinta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Representa un compromiso renovado y un llamado urgente a la acción por parte de los países de la región para garantizar los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores. Este documento reafirma los principios fundamentales del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, que establece que los gobiernos son los principales responsables de promover políticas inclusivas y protectoras para este grupo poblacional. Entre los compromisos claves de la declaración se destaca la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, incluyendo la eliminación de toda la forma de discriminación, violencia y maltrato. Enfatiza la importancia de promover la participación activa y significativa de las personas mayores en la vida económica, política, social y cultural de las sociedades, reconociendo su contribución valiosa y su derecho a la autonomía y al empoderamiento. En referencia al impacto y al alcance de la declaración, la periodicidad quinquenal de la conferencia permite revisar los progresos en 3 áreas prioritarias del plan. El primero, las personas mayores y el desarrollo. El segundo, fomento de la salud y el bienestar en la vejez. Tercero, creación de entornos propicios y favorables para las personas mayores. La conferencia regional también articula la implementación del Plan de Madrid con otros marcos internacionales relevantes como es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Diseño de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable del 2021 al 2030. El envejecimiento poblacional es un factor decisivo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la integración de estos marcos fortalece la coherencia de las políticas públicas en cada región. Este enfoque integral busca garantizar que las personas mayores puedan vivir con autonomía, seguridad y dignidad en entornos que favorezcan su bienestar físico, mental y social. Finalmente, la declaración reafirma que el compromiso de los países con los instrumentos regionales e internacionales que fortalecen la implementación del Plan de Madrid, posicionando a la Conferencia Regional Intergubernamental como el principal espacio para seguimiento y evaluación voluntaria del Plan de América Latina y el Caribe, se invita a todos los estados a continuar trabajando de manera colaborativa con la sociedad civil, el sector privado, organizaciones internacionales y otros actores relevantes para avanzar en la agenda del envejecimiento con derechos en la región. En cuanto a los desafíos post-conferencia, la conferencia identificó desafíos como la pandemia de COVID-19 y la insuficiencia de cobertura de los sistemas.
Enfatizó la prioridad de la cooperación entre gobierno, sociedad civil y el sector privado para identificar sociedades más equitativas y respetuosas con los derechos de las personas mayores, por lo que se insta a los países de América Latina y el Caribe a actuar con valentía y compromiso renovado para enfrentar los desafíos del envejecimiento acelerado, garantizando un envejecimiento con derechos, dignidad, inclusión y calidad de vida. Esto implica priorizar políticas integrales que aborden la salud, la protección social, los cuidados, la participación social y la erradicación de la discriminación. Asimismo, se debe promover la inclusión específica de las personas mayores en las respuestas a crisis actuales y futuras como la pandemia, la crisis climática, la crisis energética y la revolución digital, asegurando que no queden excluidas de los procesos de recuperación y desarrollo. En cuanto al marco legal que protege los derechos humanos de los adultos mayores, tenemos que en Venezuela los adultos mayores tienen el derecho a una vida digna y activa, con protección social, educación y participación en la sociedad. Como marco general es menester mencionar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, donde en sus artículos 80, 82, 83 y 86 establecen que el Estado debe garantizar sus derechos y garantías, así también la vivienda, el derecho a la salud y la seguridad social en contingencia por enfermedad, discapacidad o riesgo laboral. En Venezuela se ha llevado a cabo diversas iniciativas de jornadas de salud dirigidas a la población adulta mayor, que incluyen la atención de más de 600 personas. Por ejemplo, tenemos la jornada mayor, amor mayor, entre otras, que incluyen megajornadas integral de salud. Es menester también mencionar a la Ley de los Servicios Sociales del año 2005, el cual en su artículo 1 define y regula el régimen prestacional de los servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, que pueden ser aquellas menores de 60 años, con ausencia de cotizaciones, en estado de necesidad, de desprotección económica, personal, familiar o social, a la conformación de redes de servicios sociales, a la conformación de redes de voluntariado de los servicios sociales, basados en los principios de autonomía, participación, corresponsabilidad, progresividad, atención preferencial al adulto mayor, igualdad y un trato digno. Dentro de los derechos y deberes, estos tienen el derecho a ejercer su sexualidad, a estar registrados en un sistema de información de la seguridad social, a participar en programas, a tener una atención integral del Sistema Público Nacional de Salud, como es la promoción, la prevención, la restitución, habilitación y rehabilitación, a tener un empleo conforme a su voluntad, a sus capacidades y a sus competencias. Y también tienen el derecho de tener un acceso a la educación pública, a la cultura, al deporte, al turismo y a la recreación. De igual forma, y no menos importante, todos aquellos organismos en competencia a la infraestructura para proveer, planificar, diseñar obras que se puedan ajustar a las necesidades y a las limitaciones de las personas adultas mayor con alguna discapacidad. Posteriormente se reformuló la ley del 2005, donde se ajustaron algunos artículos y se creó la ley de reforma, o se actualizó, mejor dicho, la ley de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social. Estos artículos son el artículo 58 y el artículo 59. En el primero, tiene como objetivo garantizar una atención integral para mejorar y mantener la calidad de vida y el bienestar social de esta población, siempre y cuando se respete su dignidad humana. Y en el artículo 59 estos incluyen asignaciones económicas, una participación laboral, la atención domiciliaria, el turismo, la recreación, la atención institucional y las asignaciones para las necesidades especiales de estas personas adultas mayores. Para el año del 2021 fue publicada la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, dicha de otra manera, la LOADIPAN, el cual tiene por objetivo garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y de sus garantías.
Entre los artículos más relevantes tenemos el artículo 5, que habla de la igualdad y la no discriminación, el artículo 11, que habla de la atención preferencial de las personas adultas mayores, el artículo 12, que habla de la autonomía y la independencia, en el artículo 13, la integración y la inclusión, en el 14, el derecho a la participación, en el artículo 15, los derechos en materia de proceso social al trabajo, en el artículo 18, los derechos relacionados con los servicios de salud. Es necesario también mencionar que el Programa Nacional de Salud Visual ha establecido un protocolo para identificar y tratar de forma gratuita los casos que están en riesgo de perder la visión por enfermedades como el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular relacionada con la edad, entre otras que afecten mayormente a la población de edad avanzada. También el Ministerio del Poder Popular para la Salud se implementa un plan de becas para la formación de profesionales en oftalmología que incluye vigilancia, control y tratamiento de problemas visuales, especialmente en estas personas mayores. Además, la Misión Milagro ofrece también atención quirúrgica para la corrección de cataratas, beneficiando a personas de la tercera edad. Para finalizar, les dejo esta infografía realizada por la doctora Sandra Quintero del año pasado, quien es directora de la revista Gerociencia y presidenta de la Fundación Somos Geroactivo. Esta infografía tiene como título Una nueva vejez, un nuevo adulto mayor, y resume algunos artículos de la LOADIPAN. Estos son el derecho a la salud, a la participación activa, a la promoción gerontológica, al cumplimiento de sus funciones esenciales, a la participación de los adultos mayores indígenas, milicianos con dependencia, a resaltar cada uno de sus derechos educativos, culturales y recreativos. A la vez crea la necesidad de establecer políticas públicas en atención integral al adulto mayor con presencia gerontológica, dando cumplimiento así a lo establecido en la Organización Mundial de la Salud, el cual declaró esta década del envejecimiento saludable como respuesta a una participación activa del adulto mayor. A continuación los dejo con mi compañera Deiris, quien va a reforzar un poco más sobre esta ley. Buenas tardes, quien les habla, ingeniero Deiris Graterol. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Dicha ley fue promulgada a través de la Gaceta número 6641 el 13 de septiembre del año 2021. El objetivo principal de esta es garantizar la atención integral, la dignidad y la autonomía, así como también los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, donde asegura su calidad de vida mediante la acción conjunta del Estado, incluyendo las familias y la sociedad. Este instrumento legal garantiza el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores, así como también el ejercicio pleno de sus derechos bajo los principios de inclusión, equidad y corresponsabilidad. Dentro de los principios rectores resaltan la igualdad y la no discriminación, así como también la autonomía e independencia, la integración e inclusión, la solidaridad intergeneracional, el envejecimiento saludable, activo, digno y feliz, así como también una participación plena en la vida familiar y social. Dentro de los derechos conocidos resaltan algunos artículos claves de la ley, como por ejemplo el artículo 5, que habla sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de edad. El artículo 11 sobre la atención preferencial en todos los servicios públicos y privados, y el artículo 12, 13, 14, 15 y 18, que habla sobre derechos a la autonomía e independencia, a la integración social, comunitaria y familiar, a la participación en la vida pública y las decisiones sociales, así como también al trabajo digno y adecuado según que se adapte a sus necesidades y capacidades, y el derecho a los servicios de salud integrales y diferenciados. ¿Okay? En el ámbito integral, esta ley garantiza o da la garantía en derechos de salud integral física y mental, la seguridad social y pensiones no inferiores al salario mínimo actual, el acceso a la educación, a la cultura y al deporte, así como también ofrece protección frente al maltrato, al abandono o la negligencia, la vivienda, la movilidad y la accesibilidad, y la atención preferencial en emergencias en desastres. Dentro de las responsabilidades del Estado y la sociedad, resaltan crear políticas públicas interseccionales para el bienestar de las personas mayores,
donde también se promueve la sensibilización y la formación gerontológica y la protección legal, y se establezcan sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas en estos adultos, ¿okay? En resumen, esta ley representa un avance sustancial en la protección legal de los adultos mayores en Venezuela, donde incorpora enfoques modernos de derechos humanos y envejecimiento activo. Su implementación efectiva va a requerir la colaboración articulada entre el gobierno, instituciones, comunidades y familias. Para concluir, podemos mencionar lo siguiente. El envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe constituye un fenómeno demográfico ineludible que va a exigir respuestas estructuradas y sostenibles en políticas públicas, derechos humanos y protección social. Segundo, existe un marco jurídico internacional, regional y nacional robusto que reconoce los derechos de las personas adultas mayores, que destaca en documentos claves como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos para las Personas Mayores en el año 2005 y 6 años después la Ley Orgánica Venezolana en el 2021. Tercero, la gerontología contemporánea enfatiza la calidad de vida, la autonomía y el envejecimiento activo como principios fundamentales para una vejez digna y productiva. Cuarto, en Venezuela, a pesar del reconocimiento legal de los derechos de los adultos mayores en la Constitución y otras leyes, existe una brecha gigantesca entre el marco normativo y su aplicación efectiva, donde esto sigue siendo un desafío crítico. Y como quinta conclusión, las iniciativas como la Misión Milagros y los Problemas Visuales Nacionales reflejan intentos concretos del Estado venezolano por abordar las necesidades específicas de salud en esta población. Se aplaude el hecho, aunque requieren mayor cobertura, evaluación y sostenibilidad. Como recomendaciones podemos indicar fortalecer la implementación activa de los instrumentos legales vigentes mediante políticas públicas sostenidas a través de un financiamiento adecuado y mecanismos de control ciudadano. Podemos también fomentar la capacitación del personal sanitario y social en gerontología con énfasis en el trabajo digno, la salud integral y la autonomía de las personas mayores. También podemos impulsar la participación activa de las personas mayores en espacios de decisión comunitaria, social y política como una expresión del ejercicio pleno de sus derechos y de una manera u otra combatir el edadismo y los estereotipos negativos mediante campañas educativas que promuevan una imagen positiva del envejecimiento y reconozcan que el aporte de los adultos mayores a la sociedad es súper importante. Y por último, promover alianzas intersectoriales entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado conjuntamente con organismos internacionales que nos permitan avanzar hacia una protección integral, eficaz y de los derechos de las personas adultas mayores. Y para culminar esta defensa, pues dejamos el siguiente mensaje: un mundo mejor para las personas mayores es un mundo mejor para todos nosotros. El deber es envejecer con derechos. A todos, excelente día.